En cada gran franquicia deportiva llega un punto de quiebre, un momento exacto donde todo hierve al máximo nivel. La paciencia de una afición leal, que ha aguantado errores, decisiones cuestionables y derrotas dolorosas, simplemente desaparece. Y en ese instante, toda la organización se ve obligada a mirarse al espejo y enfrentar la realidad de lo que han construido o destruido. Para Indiana Fever, ese momento no llegó cuando sonó la bocina final de una dura derrota en casa. No. El verdadero punto de quiebre ocurrió después, en la sala de prensa y en la banca, cuando el mundo entero pudo ver con total claridad lo que muchos ya sospechaban, una evidente doble vara de medir que está generando tensión dentro del equipo. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Porque lo que estamos viendo no es solo frustración, es una organización entrando en caos. Bienvenidos. Hoy nos adentramos en lo que muchos ya describen como un incendio interno dentro de Indiana Fever. Los fanáticos ya no están simplemente molestos. Están organizándose. Están hablando de boicot. Están exigiendo cambios profundos, desde la dirección más alta de la organización hasta el cuerpo técnico. Y todo esto se alimenta de lo que ocurre en la cancha, y especialmente de cómo se narran ciertas actuaciones frente a otras. Si observas con atención lo que está pasando con Caitlin Clark dentro de este sistema, empiezas a entender por qué la tensión ha escalado tan rápido. Para muchos seguidores, esto ya no es solo un tema de tácticas o errores de juego. Es algo mucho más grande. Es una sensación de falta de reconocimiento, de decisiones cuestionables y de un manejo que está dividiendo opiniones a cada paso. Y todo explota realmente en el momento más visible, la conferencia de prensa posterior al partido. Caitlin Clark acaba de firmar una actuación absolutamente espectacular en el último cuarto. Un rendimiento que parecía sacado de otra liga. 5 triples en un solo periodo, 17 puntos en apenas 9 minutos, cargando al equipo sobre sus hombros y forzando el partido hasta el tiempo extra. Una demostración pura de talento, carácter y presión en su máxima expresión. En cualquier entorno normal de baloncesto profesional, esto sería el momento de reconocer a la estrella del equipo. De destacar su impacto, su capacidad de responder en los momentos decisivos, su mentalidad competitiva. Pero cuando llega la pregunta en conferencia sobre su actuación, la respuesta del entrenador sorprende a muchos. En lugar de centrarse en la individualidad de esa explosión ofensiva, el mensaje se dirige al grupo completo. Se habla de resiliencia colectiva, de esfuerzos compartidos, de mejorar como equipo. Sin una mención clara, directa o contundente a la actuación que acababa de cambiar el rumbo del partido. Y aquí es donde el debate se enciende. Porque minutos después, cuando la atención se mueve hacia otra jugadora, el tono cambia. El análisis se vuelve más específico, más emocional, más enfocado en el impacto individual dentro del juego. Se destacan rachas de anotación, se enfatiza la agresividad, se habla de liderazgo en los momentos clave. La narrativa se vuelve mucho más personal, mucho más directa. Y esa diferencia en el tratamiento es lo que está alimentando toda la conversación alrededor del equipo. Para muchos aficionados, esto no es un detalle menor. Es una señal. Una percepción de inconsistencia en la forma en que se valoran las actuaciones dentro del mismo partido, dentro del mismo contexto competitivo. Y mientras estas narrativas se construyen y se amplifican, la tensión dentro de Indiana Fever sigue creciendo. Porque ya no se trata solo de ganar o perder un partido, se trata de cómo se cuentan esas historias, quién recibe el crédito y quién queda en segundo plano. Y en medio de todo esto, la afición observa, analiza y reacciona, cada vez con más intensidad. El contraste es simplemente impactante, casi imposible de ignorar. Para muchos fans, esto ya no es solo una discusión táctica o una simple diferencia de opiniones. Se ha convertido en una señal visual constante de algo mucho más profundo dentro de la organización. Una sensación de favoritismo, de narrativas inconsistentes y de decisiones que están dividiendo por completo a la afición. Porque cuando Caitlin Clark anota 17 puntos en apenas 9 minutos para rescatar al equipo en el momento más crítico del partido, la narrativa se suaviza. Se habla de resiliencia del grupo, de esfuerzo colectivo, de todo el equipo contribuyó.
Pero cuando Causey Mitchell encadena buenas jugadas después de un inicio de 0-7, el tono cambia por completo. Ahí sí aparecen los elogios individuales, el reconocimiento directo, incluso expresiones de sorpresa y admiración. Y para muchos seguidores, esa diferencia no pasa desapercibida. La pregunta empieza a repetirse en todas partes: ¿cómo puede ser que dos actuaciones en el mismo partido reciban tratamientos tan distintos? Y la tensión no se queda en las palabras. Se traslada también a lo visual. Porque si quieres ver la evidencia que muchos aficionados están discutiendo, tienes que mirar la banca, la reacción en los momentos clave, el lenguaje corporal. Durante una de las jugadas más importantes del partido, Caitlin Clark clava un tiro decisivo que empata el juego y enciende la arena. El tipo de momento que cambia completamente la energía de un encuentro. El tipo de jugada que normalmente provoca una reacción inmediata en el banquillo. Pero la percepción de muchos espectadores es clara: la reacción desde el cuerpo técnico parece contenida, casi neutral, como si el momento no tuviera el mismo peso emocional que para el resto del estadio. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más intensa. Porque más adelante, en otra secuencia del partido, cuando Causey Mitchell conecta una jugada individual llamativa, un crossover, una canasta de alto impacto, la reacción en la banda parece mucho más enérgica. Más expresiva. Más visible. Aplausos, gestos, emoción evidente. Y para una parte del público, ese contraste alimenta aún más la narrativa que ya venían construyendo, la sensación de que no todas las jugadas reciben el mismo nivel de reconocimiento emocional desde el banquillo. Pero también es importante entender algo dentro del contexto del deporte profesional: los entrenadores reaccionan de formas distintas dependiendo del momento, la carga del partido, o incluso la lectura táctica que están haciendo en tiempo real. A veces lo que desde fuera parece frialdad o exceso de emoción, desde dentro puede ser simplemente gestión del partido. Aún así, en un entorno donde cada gesto se analiza al detalle, cualquier diferencia se amplifica. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Porque en medio de un equipo bajo presión, con expectativas altísimas y una atención mediática constante, cada reacción, o la ausencia de ella, se convierte en parte de una historia mucho más grande. Una historia donde los fans no solo observan el juego, sino que también interpretan cada mirada, cada gesto y cada silencio como una señal. En medio de todo esto, la narrativa que algunos están construyendo va mucho más allá de lo que ocurre en la cancha. Ya no se trata solo de decisiones de juego, sino de una supuesta dirección interna del equipo, de sistemas, de prioridades y de cómo se está moldeando la identidad de la franquicia Indiana Fever. Desde esta perspectiva, hay quienes creen que la organización está intentando estructurar su ofensiva alrededor de Causey Mitchell, mientras perciben a Caitlin Clark como una pieza que no encaja del todo en ese supuesto plan. Y esa interpretación, justa o no, ha empezado a filtrarse en todo lo que rodea al equipo, incluso en espacios que normalmente no generan tanta controversia, como las redes sociales oficiales. Algunos fans han señalado silencios, cambios en el tipo de contenido publicado y una aparente preferencia por destacar a otras jugadoras en lugar de enfocarse constantemente en la figura más mediática del equipo. Para una base de aficionados que sigue cada detalle, estas decisiones de comunicación se leen como señales, aunque desde dentro de la organización probablemente se entiendan simplemente como rotación de contenido, estrategia de marketing o gestión de plantilla. Pero el debate ya está instalado, y en el deporte moderno, la percepción a veces pesa tanto como la realidad. Y mientras estas discusiones crecen fuera de la cancha, dentro del juego los resultados siguen alimentando la conversación. En ese mismo partido, la defensa de Indiana Fever fue duramente castigada. Las rivales encontraron espacios, atacaron la pintura con facilidad y terminaron con actuaciones individuales muy destacadas. Jugadoras como Shakira Austin y otras piezas interiores del equipo contrario tuvieron noches dominantes, con eficiencias altas y puntos constantes cerca del aro. Para los críticos, esto se interpreta como una señal de problemas estructurales, rotaciones tardías, protección del aro insuficiente y dificultades para frenar la presión en la pintura. Desde ese ángulo, la defensa del equipo aparece frágil y sin respuestas claras en momentos clave. Y eso abre otro nivel de debate: el rol del cuerpo técnico en estas debilidades.
Quienes cuestionan la gestión del equipo argumentan que la ofensiva depende demasiado de momentos individuales de Caitlin Clark, especialmente en el último cuarto, donde su capacidad de anotación ha sido determinante para mantener vivos los partidos. Pero cuando el equipo no logra sostener el nivel defensivo durante los otros 3 cuartos, esa carga se vuelve aún más pesada. El punto más polémico de esta narrativa aparece al final del partido, cuando la última posesión no terminó en manos de la jugadora que muchos consideraban más en ritmo en ese momento. Esa decisión ha sido analizada, discutida y reinterpretada desde todos los ángulos posibles por los aficionados. Para algunos, fue una decisión táctica. Para otros, una señal de preferencias internas. Y para muchos, simplemente una jugada que no salió como se esperaba. Lo que está claro es que cada posesión, cada elección y cada resultado se está convirtiendo en parte de una historia mucho más grande alrededor de este equipo. Y en ese entorno, donde la presión mediática es constante y la afición está extremadamente atenta, cualquier decisión, acertada o no, se amplifica, se cuestiona y se convierte en parte del debate público. Porque en Indiana Fever, ahora mismo, ya no solo se juega baloncesto, también se juega narrativa, percepción y control de la historia. Los fans están llegando a un punto de quiebre emocional y financiero. Para muchos, ya no se trata solo de ganar o perder partidos, sino de la percepción de cómo se está gestionando el equipo y si las decisiones internas realmente están maximizando el potencial de una jugadora generacional como Caitlin Clark. Desde esa perspectiva, la frustración crece rápido. Hay quienes sienten que el sistema no está construido para potenciar a la estrella del equipo de la manera más eficiente posible y que ciertas decisiones, ya sea en rotaciones, en momentos clave o en el manejo emocional del grupo, están afectando el rendimiento general de Indiana Fever. Pero este tipo de debate siempre tiene dos lados. Por un lado, están los aficionados que ven cada detalle como una señal de problemas estructurales, decisiones tácticas cuestionables, inconsistencias en el reconocimiento de actuaciones individuales, y una defensa que no ha logrado sostener el nivel necesario para competir de forma constante. Por otro lado, también existe la realidad del deporte profesional, gestión de cargas, lectura de partidos, desarrollo de química de equipo y decisiones que no siempre son populares, pero que buscan equilibrio a largo plazo dentro de una temporada extremadamente exigente. Lo cierto es que la presión sobre la organización es real. Cuando una franquicia tiene una figura de alto impacto mediático y deportivo, cada decisión se amplifica. Cada ajuste se analiza. Cada reacción se interpreta. Y en ese entorno, la línea entre estrategia y percepción pública se vuelve muy delgada. La discusión ahora se ha trasladado más allá de la cancha. Ya no es solo sobre jugadas o resultados, sino sobre dirección, liderazgo y la identidad que quiere construir Indiana Fever en torno a su plantilla. Algunos piden cambios inmediatos. Otros piden paciencia y contexto. Y entre ambos extremos, la conversación sigue creciendo en intensidad. Lo que está claro es que la atención sobre este equipo no va a disminuir. Cada partido, cada conferencia y cada decisión seguirá siendo analizada al detalle, porque cuando una franquicia entra en este nivel de foco mediático, todo se convierte en narrativa pública. Y al final, la verdadera historia no solo se define en la cancha, sino también en cómo cada persona decide interpretarla.